Bueno, hoy el presidente Alberto Fernández viajó a Europa, viajó a Roma, ahí piensa tener reuniones con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, quizás una reunión muy importante, teniendo en cuenta que el año se acaba, ya estamos en noviembre prácticamente, y hay que, según dijo el propio presidente, en el 2022 va a haber un acuerdo con el fondo, a pesar de que días atrás, en el acto que recordaba el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, dijo: tienen que esperar primero la gente, no le vamos a pagar al Fondo Monetario. Pudo haber sido una bravuconada de un acto político, pero son cosas que trascienden y llegan a oídos de los acreedores. Hay que ver cómo lo lleva. Y una reunión que algunos voceros informales del presidente decían que se podía dar con el Papa Francisco, que parece que no va a tener mucha suerte. ¿No es así, Leán? Sí, Daniel. Bueno, esta noche, hace unas horas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, cenó con Kristalina Georgieva en la antesala de lo que va a ser la reunión de mañana de Alberto Fernández con la directora gerenta del FMI. Argentina llega a la cumbre de jefes de Estado del G20 en Roma con una agenda política muy propia, muy doméstica, que básicamente es seguir encaminando las negociaciones con el staff técnico del FMI por la deuda, e intentar que en el documento final de la cumbre, el que firman los jefes de Estado cuando termina la cumbre del G20, incluir dentro de ese documento el llamado a que el FMI baje las sobretasas que le cobran los deudores. El gobierno dice que de esa forma Argentina se ahorraría 900 millones de dólares al año en pagos al FMI. Sí, Georgieva le dijo, cuando Alberto se lo pidió meses atrás, dijo: tomo nota del pedido, y el gobierno lo tomó como un sí, pero después cuando el directorio del FMI se reunió, no era un sí tan claro, era como, bueno, lo vamos a estudiar. La información que yo tengo, Daniel, es que la que está impulsando efectivamente dentro del Fondo Monetario ese tema es Kristalina Georgieva, la economista búlgara que hasta hace 2 semanas estaba en la cuerda floja Sí. porque Estados Unidos la acusaba de estar al servicio de China. Y que dentro del directorio no hay consenso para que eso avance, pero por eso el gobierno argentino decía, bueno, es clave esta cumbre para lograr que los jefes de Estado pongan esto en el documento final, en la necesidad de bajar las sobretasas, para que esta declaración final empodere a Kristalina Georgieva para llevar esto al directorio del Claro. FMI con más fuerza política. ¿Cuántos países además tienen sobregiro de deuda, no? Digo, prácticamente no es una situación que se debería correr al resto de los países que le deben al Fondo Monetario Internacional. Digo, podría ser una excepción porque solo se trataría de Argentina. Si te parece, Lean, hablemos de este tema y de muchos más con Ricardo Delgado, que es economista y presidente de la consultora analítica que está en contacto con nosotros. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Daniel, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Bueno, ahí Muy bien. Leandro presentaba bien el tema, ¿no? La tiene difícil el gobierno en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque si uno toma declaraciones recientes, por ejemplo, la del embajador de los Estados Unidos designado, que tiene que venir, cuando fue al Senado de los Estados Unidos, que va a venir a hacerse cargo de la cartera diplomática americana en Buenos Aires, dijo: hasta ahora el gobierno argentino no presentó un plan económico, por lo tanto no sabemos cómo puede llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Todo eso influye mucho en la decisión de los poderosos que conforman el FMI, ¿no es así? Sí, coincido con vos, con Leandro. Me parece que estamos entrando en la fase final de las negociaciones, donde claramente cada parte va a tensar sus posiciones, pero yo creo que al final del camino, tanto al fondo como a la Argentina, le conviene un acuerdo. Veremos de qué manera termina cerrándose. Para el fondo, la Argentina es un problema, es el principal acreedor, 35%. Perdón, el principal deudor, el 35% de las acreencias del fondo son con la Argentina, nada más ni nada menos, con un solo país. Y esto evidentemente hace que la situación argentina sea un caso importante dentro del staff y del directorio del fondo. Para la Argentina, claramente, un no acuerdo con el fondo, romper las negociaciones y tratar de ir por nuestra propia vía, me parece que no es un camino no solamente adecuado, sino viable. La Argentina se quedaría con muy poco financiamiento internacional, en particular para financiar exportaciones y también importaciones. Y me parece además
que no le dejaría al gobierno transitar estos 2 últimos años de gestión de manera razonablemente ordenada. Por supuesto que hace falta un programa, por supuesto que el fondo te va a dar un marco, una suerte de paraguas, dentro del cual va a haber que insertar políticas económicas que sean más sustentables y consistentes para justamente llegar a este final de mandato sin demasiadas zozobras. Ricardo, hace unas horas Alejandro Werner, un ex alto funcionario del fondo, dijo que Argentina no le va a pagar al FMI y que si hay acuerdo con el fondo, eso lo que va a hacer es retrasar 4 meses una corrida bancaria. Dos preguntas. ¿Vos creés, por un lado, que va a haber una corrida bancaria en Argentina? Y por otro lado, ¿creés que este escepticismo que muestra Werner con la Argentina es compartido en el seno del Fondo Monetario? Mira, me parece que ese tipo de declaraciones de personas que fueron funcionarios importantes, relevantes dentro del fondo, no suman, creo que son absolutamente desafortunadas. Plantear el escenario de una corrida cambiaria o bancaria hoy en la Argentina me parece poco prudente. En particular, los bancos están muy sólidos, hay mucha liquidez en el sistema y esto me parece que no es un escenario por lo menos viable en lo inmediato. Yo creo que claramente Argentina es un problema. Como decía al principio, claramente Argentina va a tener que mejorar su relación con el fondo y con el resto de los actores económicos internacionales. Esto me parece que es una obviedad, una verdad de perogrullo, pero de allí a pensar que haya una decisión política del fondo de bajarle el pulgar a la Argentina, me parece que todavía no se ve ese escenario. Vale la pena recordar un libro reciente que plantea estas cuestiones, que es el libro de Juan Carlos Torre, que formó parte del equipo económico de Surril, en donde se discutía en ese diario casi lo mismo que se discute hoy en la Argentina. Eso fue Una escrito. bitácora de gestión, es muy bueno ese libro. Ese libro es muy interesante, Muy y interesante. realmente recomiendo el capítulo vinculado a cómo Greenspan y también el equipo de Surril, que en ese momento estaban en la Secretaría de Planificación del Ministerio de Economía, negociaban, y cómo las posiciones del fondo muchas veces eran realmente extremas, justamente para tensar la situación y después llegar a un mejor cierre. Pero Claro. eso creo que es lo que estamos viendo hoy. También las declaraciones públicas de los funcionarios argentinos, incluso del propio presidente, están, me parece a mí, enmarcadas dentro de esa lógica. ¿Sabes qué pasa, Ricardo? Un poco que me imagino que también esto lo debe ver el fondo, lo vemos nosotros, los analistas internacionales, la gente que consulta al fondo también lo ve. Hay que ver qué pasa después del 14 de noviembre. ¿Qué hace el gobierno si sale derrotado de la elección de medio término? Porque hay un sector del gobierno que quiere radicalizar las posiciones, nacionalizar la banca, no al pago de la deuda. O sea, uno escucha eso en algunos referentes del Frente de Todos, y otros un poco más sensatos dicen, no, hay que llamar a la oposición, hay que sentarse, hay que negociar. Yo creo que también están esperando el resultado de las elecciones y qué rumbo político adopta el gobierno después del 14, ¿no? Sin duda, me parece que eso es absolutamente central. De vuelta, yo creo que la Argentina no tiene demasiados caminos viables para radicalizar absolutamente nada. No tenemos dólares suficientes para operar en condiciones normales, el cepo va a seguir estando vigente, tenemos una brecha de entre el 90 y el 100% entre los dólares oficial y los dólares financieros o el blue. Digo, son escenarios en donde un no acuerdo con el fondo, romper con el fondo, profundizaría esa crisis. Me parece que la Argentina tiene que encontrar un camino de normalidad. El acuerdo con el fondo puede ser ese paraguas que le permita insertar allí adentro políticas económicas más consistentes. Un acuerdo con el fondo, ¿alcanza, Ricardo, para que Argentina ordene su macroeconomía y vuelva a crecer de forma genuina? ¿O vos creés que hacen falta otras reformas de fondo como para lograr que baje la inflación, que se robustezca el peso, que baje la brecha? No, lo que me parece, Leandro, es que el acuerdo con el fondo puede ser esa hoja de ruta que hoy está faltando, una suerte de sustituto de programa económico dentro del cual se pueden aplicar o instrumentar políticas como, por ejemplo, a mi juicio central, bajar la inflación. O
sea, la Argentina no puede seguir conviviendo con tasas de inflación del 50%. Este va a ser el cuarto año consecutivo. Desde el 2018 tenemos niveles inflacionarios altísimos que impiden la recuperación, en particular del consumo, que es el principal motor de corto plazo de la demanda agregada del país. Y además, una brecha de esta magnitud desalienta cualquier salida exportadora, porque nadie va a tener incentivos a ingresar dólares al país si sabe que, digamos, va a cobrar 100 pesos y en los dólares financieros están casi en 200. Entonces, en verdad, si tenemos esos niveles de distorsión, la macro no va a poder funcionar, y lo que a mí más me preocupa es cómo ordenar los 2 años que siguen hasta el final del mandato de Alberto Fernández. Ricardo, Guzmán repite siempre que no va a haber devaluación tras las elecciones, que el tipo de cambio va a seguir estable. ¿Vos qué escenario ves después de las elecciones con respecto al dólar? ¿Ves un salto abrupto como fue en 2014 con Kicillof Fábrega o ves un deslizamiento un poco mayor mensual del que se está dando ahora? Un aumento mensual un poco mayor. Bueno, lo que hay que decir es que los acuerdos con el fondo en general incluyen devaluaciones. Digamos, cuando uno revisa todos los acuerdos, Claro. tanto los stand-by como los que va a firmar la Argentina, estos acuerdos de facilidades ampliadas incluyen depreciaciones de la moneda local. Licuás mucho el gasto interno, así también, el Estado. Por supuesto, Claro, forma parte del ajuste del gasto, claro. forma parte del ajuste del gasto. El problema, Daniel, es que la Argentina, con una devaluación, digamos, del 20%, nosotros hicimos un ejercicio en la consultora, te generaría un impacto en términos de pobreza de alrededor de 2 millones de personas más. Claro. Con lo cual, si vos no querés aumentar la pobreza en esa magnitud, nada más ni nada menos que 2 millones, vas a tener que subsidiar o darle un estímulo que tiene un impacto fiscal a esas personas que están en el borde hoy del límite de la pobreza, y que con una devaluación y que una aceleración inflacionaria que viene después entrarían en la pobreza. Digo, no son soluciones fáciles. La Argentina está caminando, yo diría, al borde de la cornisa permanentemente, y me parece que hay que ser, insisto, muy prudente, no solamente desde el gobierno, sino también desde la oposición y desde todos los que tenemos alguna posibilidad de opinar, justamente porque hay más de 40% de argentinos pobres, y ese me parece que es el desafío de fondo, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar que al menos ese porcentaje no se incremente después del acuerdo con el fondo? Gracias, Ricardo, por este contacto con el Canal de la Ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Fuerte abrazo. Muy interesante, Ricardo Delgado, economista él.